que éramos hijos de ira, nos reconciliaste, Señor. Gracias por tu amor. Esta noche, Señor, como hijos también queremos presentar delante de ti estas peticiones de oración, que son, Señor, el reflejo de la confianza que tus hijos tienen en ti. Tú conoces, Señor, las necesidades, las situaciones difíciles que ellos están viviendo. Tú conoces, Señor, la enfermedad. Tú conoces los problemas. Tú conoces, Señor amado, hasta lo más profundo de sus corazones. Por eso yo quiero pedirte, Señor, esta noche, que conforme a tu gracia, a tu bondad y a tu misericordia, tú extiendas, Señor, tu mano y le des a tu pueblo, Señor, esta gran bendición de una respuesta de tu parte. Oramos también, Padre, para que tu palabra nos pueda ser entregada esta noche. Aquieta nuestros corazones, Señor, aquieta nuestros sentidos, para que podamos, Señor, hacer siempre tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la casa del Señor. Qué alegría volvernos a encontrar. Les invito a ponerse en pie, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. Es el libro que estamos estudiando los días martes. Y con la ayuda de Dios, este día vamos a finalizar el estudio del capítulo número 3. Evangelio de Juan, capítulo número 3. Vamos a leer a partir del versículo número 31 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice entonces la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 31. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, la semana anterior finalizamos ese pequeño segmento que se encuentra incorporado en este capítulo 3 del Evangelio de Juan, que conocemos como el testimonio de Juan el Bautista. Y decíamos que Juan el Bautista, hermanos, reconoce que no es el Cristo, y él, incluso utilizando una figura muy usual en el Antiguo Testamento, él dice: yo soy solamente el amigo del novio, pero el que toma a la esposa es el novio, no el amigo. Y él termina, hermanos, su testimonio diciendo: a él le toca crecer y a mí menguar. Ese segmento, hermanos y hermanas, cuando lo comenzamos a estudiar, yo le dije a usted que en realidad rompe el hilo de la conversación que se inició con Nicodemo al inicio de este capítulo número 3. Y nuevamente le vuelvo a ubicar en qué condiciones se dio esa conversación. Usted recordará que cuando se estaba desarrollando la Pascua en Jerusalén, el capítulo 2 nos dijo que Jesús había hecho muchos milagros, muchas señales. Ese es el término que utiliza el Evangelio de Juan.
Y dice la Biblia que muchas personas creyeron en lo que Jesús estaba haciendo en esas señales, pero Jesús no les creía a ellos porque los conocía hasta lo íntimo del corazón. Las personas, hermanos, solamente se conformaron con ser espectadores de todas esas señales. Pero como las señales se hicieron en Jerusalén, que era el seno de la religión judía, uno de los dirigentes judíos llamado Nicodemo va a Jesús por la noche a buscarlo para tratar la manera de encontrar qué es lo que hay detrás de esas señales. Y yo, hermanos, he utilizado una figura un poco análoga para que nosotros podamos entender por qué el Evangelio de Juan utiliza la palabra señal y no milagro. Y yo le he dicho a usted, ¿qué pasaría si usted, por ejemplo, va en el camino y ve una estela de humo que se levanta en el cielo o hacia el cielo? Esa estela de humo está indicando una señal, pero usted sabe que detrás de esa estela de humo lo que hay es un origen. Algo está originando ese humo, esa contaminación, que es el fuego. Hay algo que se está quemando en algún lugar. De tal manera que el humo simplemente es una señal que nos está avisando que hay fuego en alguna parte. Nicodemo, al ver la señal, él entiende que detrás de esas señales hay un mensaje. Y por lo tanto, si hay un mensaje, también hay un mensajero. Y por eso es que Nicodemo va a donde Jesús por la noche a preguntarle: sabemos nosotros que tú has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Esa aseveración que Nicodemo ha hecho a Jesús inmediatamente es interpelada por el maestro cuando él le dice: mira, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y usted sabe, hermanos, que la conversación de Jesús y Nicodemo se plantea sobre la base de algunas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que le hace Nicodemo es: ¿cómo uno puede nacer de nuevo siendo ya viejo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? La tercera pregunta, cuando él dice: ¿cómo es posible que esto suceda? Y hasta ahí llega la conversación con Nicodemo, o al menos lo que Nicodemo le dice a Jesús. Pero inmediatamente después, hermanos, lo que comenzó con una conversación entre Jesús y Nicodemo sobre la base de estas preguntas, se termina en un monólogo de Jesús. Y usted recordará cuando el Señor le dice a Nicodemo: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también será levantado el Hijo del Hombre. Y eso, hermanos y hermanas, obviamente que nos estaba refiriendo a la ascensión de Jesús a los cielos. Y si se produjo la ascensión de Jesús a los cielos, es porque hubo una resurrección. Y si hubo una resurrección, es porque hubo una muerte. Pero hay un detalle importante que se encuentra en este capítulo 3 y que no es simple coincidencia. Yo le dije a usted en qué momento Nicodemo vino a buscar a Jesús: de noche. Y el hecho de que Nicodemo haya venido a buscar a Jesús de noche era, hermanos y hermanas, porque él quiere evitar la confrontación con los demás colegas de la religión judía. Porque si la gente se llegaba a dar cuenta que un dirigente judío se estaba reuniendo con este Galileo, eso le iba a suponer a Nicodemo cierta incomodidad. Por eso es que en la medida en que el diálogo entre Jesús se va desarrollando con Nicodemo, él dice cosas como estas. Vea lo que dice Jesús en el verso 20, eso ya lo vimos: todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Lo que Jesús le estaba diciendo era que el que quiere caminar en la verdad de Dios tendrá que venir a la luz, es decir, tendrá que ser exhibido.
Y ahí, hermanos, es donde se inserta el testimonio de Juan el Bautista intencionalmente. Y los escritores lo colocan ahí porque Juan el Bautista claramente declara dos cosas. Uno, yo no soy el Cristo. Y número dos, yo solo soy amigo del novio. Es decir, yo solamente tengo una tarea que me ha sido asignada para el Mesías, que es el verdadero novio y futuro esposo. Pero esa declaración que Juan el Bautista ha hecho, la está haciendo en público, al punto, hermanos y hermanas, que eso motiva a que o varios de sus discípulos comiencen a seguir a Jesús. Es decir, lo que Juan el Bautista hizo, no lo hizo de noche como Nicodemo. Él lo hizo de día, lo hizo a la luz de la verdad. Si Juan el Bautista creía que Jesús era el Mesías, lo lógico era que Juan el Bautista rompiera con sus discípulos y les dijera: síganlo a él, ya no me sigan a mí. Pero él lo hizo público. Es más, tan público hizo eso Juan el Bautista, que él les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él lo declaró públicamente. Él lo declaró a plena luz. No se anduvo escondiendo, que es lo que Nicodemo ha hecho. Entonces, hermanos y hermanas, lo que el Evangelio de Juan nos está diciendo a nosotros es que si queremos caminar bajo la luz de Dios, nuestro seguimiento va a requerir siempre algún tipo de rompimiento. Y ese rompimiento tendremos que hacerlo a la luz de la verdad de Dios. Porque una cosa es que nosotros digamos: no, si Dios es verdad, el Señor es el que murió por nosotros, Él es nuestro Salvador y Él necesita que nos arrepintamos. Y eso acá, hermanos, en este culto es fácil hacerlo, medianamente fácil. Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, hemos recibido el perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo? Es decir, que nos identificamos públicamente como cristianos, como seguidores de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Pero ¿por qué eso a muchos cristianos, que seguramente más de alguno está acá, les cuesta identificarse como cristianos en su trabajo, en su centro de estudios? Porque hay muchas personas les es difícil mantener esa convicción que acá tan fácilmente hemos declarado. ¿Sabe por qué? Por lo que Jesús dijo: el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella. ¿Por qué a muchas personas les es difícil declarar públicamente su fe en Jesús en sus trabajos, en sus centros de estudios? Porque inmediatamente vendrá la acusación: vos sos cristiano, vos sos cristiana, no se te nota. Y hay otros hermanos y hermanas que se avergüenzan del Evangelio. Esos son peores todavía. Entonces, en ese escenario viene la conclusión de ese diálogo o monólogo que Jesús ha tenido con Nicodemo. Y vea lo que dice el verso 31, que fue donde comenzamos la lectura esta noche. El que viene de arriba, dice, está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos. Lo vuelve a repetir 2 veces. Yo le dije, hermanos y hermanas, al inicio de este estudio en el Evangelio de Juan, que hay 3 funciones que el verbo de Dios va a manifestar en todo este Evangelio. Número 1, que Jesús o el verbo es el creador de todas las cosas. Número 2, que Jesús o el verbo es el revelador
de Dios. Y número 3, que Jesús es el redentor. Entonces vea, creador, revelador y redentor. Ahora estamos en esta sección que es el de revelador, porque acá dice, el que viene de arriba está por encima de todos. Y dice, el que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. Cuando acá, hermanos y hermanas, hace el escritor una comparación, lo de arriba, lo de abajo, hay que saberlo entender. Porque nosotros, hermanos y hermanas, acá hablamos de cosas terrenales. Es decir, hablamos de lo que vivimos en esta tierra. Cosas como la familia, cosas del trabajo, cosas que hacemos en el día a día. Es decir, hablamos cosas terrenales, cosas que no son comunes a todos los seres humanos. Pero vea lo que está diciendo este versículo 31. El que viene de arriba está por encima de todos. Es decir, algo superior, algo mayor a lo común y corriente, a lo natural, a lo que se ve acá. Dice que da testimonio, verso 32, da testimonio de lo que ha visto y oído. Es decir, que el que viene de arriba, ¿qué arriba? ¿El cielo, el universo? Cuando acá, hermanos, está hablando de lo de arriba, que el verbo de Dios o que Jesús da testimonio de lo de arriba, está hablando de la presencia de Dios. Está hablando del cielo mismo, está hablando de la gloria de Dios. Entonces Jesús está diciendo, ustedes mientras hablan de las cosas terrenales, del día a día, yo les vengo a hablar a ustedes de las celestiales, de aquellas cosas que ojo no vio, que oído no oyó, y que tampoco, hermanos y hermanas, han sido del conocimiento de la experiencia humana. De eso Jesús nos viene a hablar, de lo celestial. Es decir, que Él viene como revelador, o si usted lo quiere ver, como testigo, porque dice que Él da testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído. Jesús sabe cuál es la realidad de la eternidad, del cielo, de la gloria de Dios. Pero vea cómo son las cosas. Dice, hermanos y hermanas, en la segunda parte de ese versículo 32, dice, pero nadie recibe su testimonio. ¿Por qué las personas no recibieron el testimonio de Jesús? ¿Qué vieron en Jesús? Vieron un Galileo nada más. Cuando nosotros, hermanos, se nos viene la idea de cómo era nuestro Señor, ahí es donde nos hacen una mala jugada los actores de las películas que interpretan a Jesús. Porque la idea que nosotros tenemos es que Jesús era alto, blanco, rubio, ojos azules, y que su porte era un porte un poco europeo. Esa es la idea que tenemos. Y si usted se fija, las pinturas que tratan la manera de representar al verbo, al Señor, van por ese lado. Pero si nosotros nos acercamos de verdad a cómo pudo haber sido el Señor, Jesús era como un judío de su época. ¿Y cómo era un judío del siglo I? Bueno, era una persona, hermanos y hermanas, de estatura que no sobrepasaba los 1,65, de piel morena, con cabello crispado o rizado, ojos oscuros. Así pudo haber sido nuestro Señor. Entonces, cuando la gente veía a Jesús, la gente lo que decía era: este es el hijo del carpintero, de José y de María.
no veían algún atractivo físico o algo que ellos dijeran, aquí hay algo más. No lo veían. Es decir, que lo trataron a Jesús como alguien común y corriente. Pero cuando Jesús comenzó a hablar y cuando Jesús comenzó a hacer las señales, la gente se comenzó a preguntar: ¿y este que no es hijo del carpintero? ¿No es acaso José su padre? ¿Y no están acá sus hermanos y sus hermanas con nosotros? Pero no creyeron el testimonio. ¿Por qué? No creyeron el testimonio porque la idea que ellos tenían del Mesías era que el Mesías iba a nacer en el palacio, era que el Mesías iba a nacer con gloria, con poder. Pero al ver a este Jesús manso y humilde, sencillo, y que había nacido en un hogar pobre, la gente no creyó en su palabra. Y por eso es que dice más adelante, hermanos y hermanas, oiga, el que lo recibe, porque no todos rechazaron el testimonio de Jesús, el que lo recibe certifica que Dios es veraz. Esto, hermanos y hermanas, es muy profundo, porque lo que el evangelista está diciendo es: si ustedes no creen en Jesús, en el enviado, no están creyendo en Dios. Es decir, creer a la palabra de Jesús es igual a creer en la palabra de Dios. Y por lo tanto se está elevando a Jesús a la categoría de Dios. Es decir, que Jesús no es cualquier ser humano, sino que, como se está diciendo acá, es el enviado de Dios. Y como lo dirá más adelante, es el Hijo. Entonces dice el verso 34: el enviado de Dios comunica el mensaje divino. El enviado de Dios comunica el mensaje divino. Y esa palabra, hermanos, mensaje divino, viene de una palabra griega que tal vez usted ya conoce o ha escuchado. Y es la palabra griega rematá, que tiene su origen en la palabra rema. ¿Y qué significa rematá o rema? Esa palabra rematá o rema se puede traducir como palabra, sí, pero también, hermanos y hermanas, usted sabe que en la cuestión del tiempo, la palabra tiempo, que para nosotros equivale a un espacio normal, en esa idea de tiempo, para nosotros el tiempo simplemente va pasando y va pasando. Y incluso los griegos pensaban que el tiempo era cíclico, es decir, que las cosas se volvían a repetir una y otra vez, y no pasaba nada. Pero en la mentalidad bíblica, ¿qué era un rema? Un rema era una intervención, era una palabra de Dios que se insertaba en un kairos. ¿Y qué es kairos? Kairos es un tiempo específico en el que Dios actúa de manera especial. De tal manera que para que haya un kairos de Dios es importante que haya un rema de Dios. ¿Qué hace entonces que una intervención de Dios aparezca en nuestra historia y lo corte en un antes y un después? El rema de Dios, la palabra de Dios. Es decir, que el rema de Dios viene acompañado del kairos de Dios, del tiempo de Dios.
Nunca habrá un tiempo de Dios sin palabra. Y lo que acá está diciendo el escritor es que dice: el que lo recibe certifica. ¿Y qué es eso de certificar? Cuando hablamos, hermanos y hermanas, de un documento certificado, ¿qué es la característica de un documento que está certificado? Que tiene firma y que tiene sello. Para nosotros, si el documento tiene firma y tiene sello, es un documento que está certificado. Entonces, ¿qué es lo que certifica? El testimonio de Dios. Ahí lo dice, hermanos y hermanas: el que lo recibe certifica que Dios es veraz. ¿Pero por qué es veraz? Porque dice el verso 34: el enviado de Dios comunica el rema de Dios. ¿Y qué es ese rema? El rema de Dios, hermanos y hermanas, es que el cumplimiento de la palabra de Dios llegó, hermanos y hermanas, a su clímax cuando Jesús vino a esta tierra. Por eso es que cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret toma el rollo del libro de Isaías, Él lo dice claramente: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. ¿Y qué significaba ese cumplimiento? Significaba liberación a los oprimidos, significaba el anuncio del año agradable del Señor. Pero todo eso se dio en el tiempo de Dios. Y ese tiempo de Dios es el Kairos de Dios, que acompañado con el rema de Dios, que es la palabra de Dios, eso genera un cambio en la vida. Por eso es que las personas decían: qué raro, porque si este es hijo de don José y de doña María, pero su doctrina, su enseñanza, sus señales, su poder, dicen que en él hay algo extraordinario. Y cómo que no, hermanos y hermanas, si el que estaba ahí enfrente de ellos era el mismísimo Hijo de Dios. Entonces para muchos Jesús ya no era un judío más, sino que Jesús era el enviado de Dios. Y eso lo certificamos porque efectivamente, oiga lo que dice en la segunda parte del verso 34: pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Acá, hermanos y hermanas, la idea que el judaísmo tenía es que los profetas tenían cierto nivel del Espíritu de Dios. Entonces Dios le dio una porción del Espíritu de Dios a Isaías, le dio otra porción del Espíritu de Dios a Zacarías, a Ezequiel, le dio otra porción del Espíritu de Dios a Amós. Pero la idea es que Dios a todos los profetas les había dado porciones del Espíritu, porciones pequeñas. Pero vea lo que está diciendo del Hijo. Del Hijo, lo que Juan está diciendo es que Dios mismo le da su Espíritu, que dice, sin restricción. Es decir, que el Padre le dio a Jesús todo el Espíritu Santo, sin restricción. Y eso también viene a sumar al hecho de que entonces Jesús no es una persona común y corriente, y no viene tampoco a darnos un mensaje cualquiera. ¿Y cuál es el mensaje que comunica? Y acá, hermanos y hermanas, está la máxima revelación. Oiga, verso 35: el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. ¿Pero en qué se traduce ese amor? Verso 35:
y ha puesto todo en sus manos. Por eso, hermanos y hermanas, es importante que nosotros entendamos qué significa que Dios le haya dado todo a su Hijo, que el Padre le haya dado todo a su Hijo. Pensemos, ¿qué es lo que le ha dado el Padre a Jesús? Bueno, para comenzar, lo que dice este versículo 34, que le ha dado todo su Espíritu. Pero también, hermanos y hermanas, el Padre le ha dado a Jesús que Él va a juzgar todas las cosas. La Biblia dice que el Padre le ha dado todo juicio al Hijo, para que se encargue de juicio al Hijo. Pero ¿qué otras cosas le ha dado el Padre al Hijo? Bueno, el Padre le ha entregado en las manos del Hijo a todos aquellos por quienes Él vino a morir. Entonces nosotros estamos en las manos del Hijo. Fuimos entregados al Hijo y fuimos entregados, hermanos y hermanas, siguiendo la parábola de Juan el Bautista como su prometida. Entonces vea, si nosotros hemos creído en Jesús, tenemos garantizadas todas las cosas. Porque como va a decir más adelante el escritor de Juan en sus cartas, el que tiene al Hijo lo tiene todo. El que tiene al Hijo lo tiene todo. Entonces ya no hay sentido que nosotros estemos deseando las cosas que están allá afuera en el mundo. No tiene sentido que nosotros estemos anhelando las cosas que el mundo anhela. Entonces hagámosle la pregunta a Nicodemo. Nicodemo, ¿y tú con quién quieres quedar bien? Y hagámosle esa pregunta también a Juan el Bautista, de quien ya vimos en este capítulo 3. Juan, ¿y tú con quién quieres quedar bien? Y cada uno de ellos va a tener una respuesta distinta. Uno le puede decir, Nicodemo, ¿y tú por qué esto que estás diciendo? Sabemos que has venido de Dios, porque nadie pudiera hacer estas señales si Dios no estuviera con él. Ajá, Nicodemo. Y entonces, ¿por qué no lo dices a plena luz? ¿Por qué no te declaras como seguidor de Jesús a plena luz del día? ¿O con quién quieres quedar bien, Nicodemo? ¿Con el que tú estás diciendo que es el enviado de Dios, el que viene de parte de Dios? ¿O tú quieres quedar bien con tus amigotes, los de la religión judía? Y por eso es que Nicodemo va de noche. Y yo le pregunto, Juan el Bautista, ¿con quién quería quedar bien? ¿Manteniendo él los discípulos que él había formado durante muchos años? ¿O quería quedar bien con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y era obvio. Juan el Bautista le dijo, miren muchachos, mi misión aquí ya se acabó. Síganlo a él, porque ese que va ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan, ¿con quién quería quedar bien, hermanos y hermanas? Con Jesús. Y Nicodemo, ¿con quién quería quedar bien? Pues él quería quedar bien entre los dos polos, pero no se puede. Uno no puede quedar bien, hermanos y hermanas, con dos señores, porque o amamos a uno y aborrecemos al otro, o aborrecemos a uno y amamos al otro. Pero nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. Significa que creer en el Hijo significa que nos hagamos la pregunta, ¿y yo con quién quiero quedar bien? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, hermanos y hermanas, todos los días. Y en mi familia, ¿con quién quiero quedar bien? Con mis amigos, con mis tíos, los bolos que vienen de Estados Unidos y que me dicen que vayamos al Majagual el 31 porque se va a poner bueno. ¿Con ellos quiero quedar bien? ¿O quiero quedar bien con Jesús, quien murió por mí en la cruz y derramó su sangre bendita? ¿O con quién quiero quedar bien? ¿Con los vagos del taller?
con los amigotes de la oficina que son unos grandes malcriados. O quiero quedar bien con este amigo que, aunque lo conozco de años, pero cada vez me aleja y me aleja de Dios. ¿Con quién quiero quedar bien? Y esa es la pregunta que te tienes que hacer esta noche. Los amigos que están en este lugar, o los que no tienen una fe definida, ¿con quién quieren quedar bien? Ellos dicen: no, si yo sé que Jesús es la verdad, yo sé que algún día voy a ser cristiano, algún día voy a recibir a Cristo, pero ahorita no. ¿Y por qué ahorita no? ¿Qué te impide tomar este paso por Jesús? Y es ahí donde las personas comienzan a pensar: no, es que mi novia, mis amigos y hermanos son unos vagos. Es gente, hermanos y hermanas, que cuando usted lo vean sumido en la desgracia, cuando usted lo vea en problemas, esta gente no va a dar ni un 5 por usted. Pero si algo podemos estar seguros, es que Jesús siempre estará con nosotros en las buenas y en las malas, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces dígame usted, ¿con quién quiere quedar bien? Y el pasaje de manera magistral nos está diciendo, está comparando a dos personas, a Juan el Bautista y a Nicodemo. Los dos eran líderes espirituales, pero uno se definió. Uno dijo: yo no soy el Cristo, este es el Hijo de Dios. Pero él se definió. Y sabe, hermanos y hermanas, la mayor carencia que hay ahora en nuestras iglesias es falta de definición. La iglesia no está definida. Muchos cristianos no están definidos. Como Nicodemo, quieren quedar bien con el maestro y quieren quedar bien con el diablo, y eso no se puede. No se puede. Entonces vea lo que dice más adelante: el Padre ama al Hijo. ¿Y qué significa eso? Que el Padre ama al Hijo. Que también nosotros somos llamados a amarlo a Él. Pero si amamos a Jesús, vamos a aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Cuántos amamos a Jesús, el Hijo de Dios? No, oiga lo que le estoy preguntando. ¿Cuántos amamos a Jesús, el Hijo de Dios? Entonces eso significa que usted va a aborrecer lo que Jesús aborrece. Que usted va a aborrecer lo que Él detesta y va a amar lo que Él ama. Y es ahí donde comienza la indefinición en muchos Nicodemos, que vienen de noche a Jesús asolapadamente. Y es ahí, hermanos, donde no se puede. Dice más adelante el versículo: el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Le ha dado poder. Y dice el verso 36, oiga esto: el que cree en el Hijo, en el que Dios ama, el que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene, no dice tendrá, tiene ya. Y ahí, hermanos y hermanas, hay que leer con lupa y despacio. El que cree en el Hijo tiene. No es algo que se va a negociar en el futuro. No es algo que veremos. A lo mejor Dios nos da vida eterna. ¿Quién sabe? No. Si tú has creído en el Hijo, ¿qué pasa? Tienes la vida eterna. Pero insisto, ¿qué significa creer en Jesús? Porque creer en Jesús, hermanos y hermanas, no significa solamente que tengamos la teología correcta. Porque ¿cuántos sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? Vino al mundo, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Sabe eso o no sabe eso, hermano? Lo sabemos, ¿verdad? Pero los demonios también lo saben.
y no por eso van a ser salvos. ¿Qué significa entonces creer en el Hijo? Bueno, hermanos y hermanas, desde la perspectiva del Evangelio de Juan, es un rompimiento, un romper con aquello que en algún momento me generó algún tipo de satisfacción. ¿Qué hubiese sido de Nicodemo si él hubiera dicho: yo creo en ti, que tú eres el enviado de Dios, que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que eres el Mesías? ¿Qué hubiese significado eso para Nicodemo? Que lo hubieran expulsado, que le hubieran quitado sus privilegios, que lo hubieran desterrado, que le hubieran quitado su posición, que lo hubiesen marginado, probablemente hasta lo hubieran metido preso como Juan el Bautista. Seguramente quizás su cabeza hubiera rodado como la de Juan el Bautista. Pero eso implica creer. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Si tú simplemente crees en Jesús, acá mentalmente, pero tu vida no ha demostrado un rompimiento con el mundo, con lo terrenal, con aquello que Dios aborrece, podrás tener una teología correcta aquí en la mente, pero si esta no baja al corazón, tú eres un incrédulo más. Jesús dijo algo importante: el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar del tal delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Yo le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿hemos creído en Jesús realmente? ¿Sabe cuál es mi mayor preocupación? De muchos de ustedes, que no sé si de verdad han creído en Jesús. Porque venir a una iglesia, mis amados hermanos y hermanas, no nos hace cristianos. Tener un privilegio no necesariamente nos hace cristianos. Tener años de estar acá en la iglesia no lo hace cristiana. Tal vez tu papá, tu mamá son unos santos, son unos hombres de Dios, es una mujer de Dios. Y tú dices: no, yo soy cristiano porque desde niño vengo a la iglesia, desde niño me traen aquí. Te pueden haber traído desde la cuna, pero si tú no has creído en Jesús, tus pecados están todavía permanentes en tu vida y necesitas arrepentirte, necesitas reconocer que eres un pecador y que necesitas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Entonces, este es un tiempo, hermanos, para que nos hagamos la pregunta: ¿he creído realmente en Jesús? ¿He amado a Jesús? Y dice más: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá, está hablando de futuro, qué es esa vida. No lo va a saber. El que lo rechaza, el que se avergüenza de Jesús, el que solamente cuando viene a la iglesia se identifica como cristiano, pero allá afuera vive como un pagano, como un impío, como un hijo del diablo. Ese, dice la Biblia, no sabrá qué es esa vida. Por eso más adelante Jesús en este evangelio de Juan, él dirá: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y usted sigue a Jesús, ya tomó su cruz, porque parte del seguimiento, mis amados hermanos y hermanas, es que muchas veces seguir a Jesús nos va a llevar a romper con cosas que no son del agrado de Dios. Seguir a Jesús nos llevará, hermanos y hermanas, un rompimiento donde te hiciste ese evangélico vos. O sea que hoy ya no vas a la discoteca porque te regaña el pastor. O sea que hoy ya no te las echás porque quieres quedar bien con ese pastor. Te regañan en la iglesia, babos. No, hermanos y hermanas. Si nosotros
aborrecemos las obras de las tinieblas, no es porque un hombre está encima de nosotros, es porque en verdad hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y Él merece ser amado. ¿O hay alguien, hermano y hermana, que aquí le haya puesto una pistola para que crea en el Hijo de Dios? No. Mire, no me va a dejar mentir unos hermanos hace algunos meses atrás. Vino una hermana, vino una mujer más bien, que se sentó por ahí y se sentó y venía tomando una cerveza. Entró a la iglesia tomando cerveza, era una inconversa total. Y la puso ahí a la par de la silla, la lata de la cerveza. Y era una inconversa, hermanos, totalmente una inconversa. Pero cuando hablamos con ella, una de las cosas que manifestó es esto: es que yo no puedo dejar esto, dijo. Esto es mi deleite. O sea, tenía una necesidad de Jesús y por eso vino, y gracias a Dios que vino. Pero lo que le quiero decir es lo que ella dijo: es que a mí me gusta esto, es que yo necesito esto. Y hay gente, hermanos, a las que Jesús les está diciendo: ven, sígueme. Pero al igual que esta señora, estaban amarrados a su vicio, estaban amarrados a sus pecados. Y la única forma en que podemos romper esos lazos de pecado es cuando decidimos creer en Jesús. Es cuando decidimos poner nuestra confianza en Él, lo que va a significar en algún momento un rompimiento. Jesús le dijo al hombre rico: mira, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Jesús le estaba llamando a romper con la avaricia, a romper con la codicia, a romper con sus deseos egoístas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué amó más el joven rico? ¿Qué fue lo que amó más, hermano? Su riqueza. Y se fue triste. Con todos y sus millones, se fue miserable al infierno, a la condenación eterna más bien. Se fue, hermanos y hermanas, con su miserable dinero, lejos de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros si nosotros, hermanos y hermanas, no creemos en el Hijo. Y oiga, dice más: el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que todos los que nacemos a este mundo hemos nacido bajo el castigo de Dios. Todos los seres humanos que han nacido estamos bajo el castigo de Dios. Pero ¿qué nos liberta de ese castigo? Que pongamos nuestra fe en el amado del Padre. Que nosotros, hermanos y hermanas, pongamos nuestra mirada en aquel que pende de esa cruz, y que por esa cruz nosotros alcanzamos la reconciliación y la vida eterna. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros esta noche es: ¿qué amas más tú? ¿Qué es lo que usted ama más en esta vida? Porque si lo que usted ama más son las cosas temporales, Jesús no es su prioridad. Pero esta es la oportunidad. Hoy Jesús se acerca a usted y le dice: yo te puedo hablar de las cosas celestiales, porque vengo de arriba. Te voy a testificar de lo que he visto y de lo que he oído. Y lo que he visto y lo que he oído es esto: que yo soy el Hijo amado del Padre, y que solamente en mí hay salvación y vida eterna. ¿Cuántos hemos recibido esa vida, hermanos? Hoy tenemos esa vida. Y por eso lo que dice: ya tenemos vida eterna. Ya tiene vida eterna. Usted ha creído en Jesús. Ha creído en Jesús. Ha roto, hermanos y hermanas, con todo aquello que algún día le ataba. Tenemos vida eterna en Jesús. Y Él nos ha dado su poder para vencer las maldades, el pecado. No significa que seamos perfectos. No significa que no hemos pecado hoy después de que hemos creído. ¿Cómo no? Pero el mismo amor hacia el Maestro nos impulsa a reconciliarnos cuando nos hemos alejado. ¿Sabe, hermano? Cuando un cristiano peca,
es la persona más miserable que hay en este planeta, porque sabe que ha traicionado a su maestro. Nosotros, hermanos, no experimentamos remordimiento, que ¿qué va a pasar? Me van a ver, me van a quitar el privilegio. No es eso, hermanos, es el hecho de haber ofendido al que murió por nosotros. Pero esa misma sensibilidad es la que nos lleva a decir: Padre, yo he pecado. Y tu palabra dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que yo me aboco a ti, Señor, porque te fallé. Nosotros, hermanos y hermanas, no queremos quedar bien con la congregación, con los líderes de la iglesia, con los hermanos de la iglesia, porque al final a ninguno de ellos nosotros le vamos a dar cuenta. Pero si con alguien tenemos que preocuparnos de quedar bien, es con el que murió por nosotros en esa cruz, hermanos. Ahí tenemos que preocuparnos, que quedemos bien con Él. Si no quedamos bien con la familia, eso es lo de menos. Si no quedamos bien con los amigotes de la oficina, eso es lo de menos. Pero lo importante es que quedes bien con Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación esta noche. Si hubiese alguna persona que en este lugar desee entregarle su vida a Jesús o desee reconciliarse con el Señor, ahí donde está, póngase en pie y vamos a orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse, venga, hágase la pregunta: ¿y usted con quién quiere quedar bien? ¿Quiere quedar bien con Jesús? ¿O quiere quedar bien con su familia, con los amigos? ¿Quiere quedar bien con esa gente que no le ha tratado bien? ¿Con quién quiere quedar bien? Esa es la pregunta definitiva. ¿Y yo con quién quiero quedar bien? ¿He creído en Jesús? ¿Con quién quiero quedar bien? Vamos, si hay alguien que quiere recibir a Cristo esta noche o reconciliarse, póngase en pie, vamos a orar por usted. Pero no tengo mucho tiempo. Levántese, amigo, amiga, y le aseguro que su vida no va a ser igual. Hermano, si te has alejado del Señor, dándole la espalda al maestro, esta noche te puedes poner a cuentas. Esta noche puedes volver a Él. ¿Habrá alguien esta noche que quiera entregarle su vida a Jesús? ¿Habrá alguien esta noche que quiere reconciliarse con el Hijo de Dios? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Sabe, usted no ha venido acá por casualidad. Usted no ha venido acá por pasar el tiempo. Es Jesús el que lo trajo acá para que usted creyera en Él. Y Él quiere darle el mejor regalo, la vida eterna. Él quiere darle el mejor regalo, su presencia en su vida. Él quiere darle el mejor regalo, el perdón de sus pecados. Pero para eso es necesario confesar públicamente y decir: yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero declarar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que Él perdone mis pecados. Yo quiero que su sangre me limpie de toda maldad. Y aún si te has alejado del Señor, aún si te has alejado del Señor, venid y estemos a cuenta, dice el Señor. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta noche? Si no lo hay, vamos a orar, hermanos. Pero seguir a Jesús siempre demandará de nosotros un rompimiento. Seguir a Jesús demandará de nosotros tomar la cruz. Pero valdrá la pena, porque si nuestra cabeza roda en el palacio de Herodes, nuestro testimonio hablará fuerte en la eternidad delante de Jesús. Padre que estás en los cielos,
Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido de meditar en tu palabra. Señor, nosotros reconocemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad humana, pero sabemos que nuestra competencia no viene de nosotros mismos, sino de ti. Hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Hemos creído que tú derramaste tu sangre por nosotros. Hemos creído que tú resucitaste al tercer día. Hemos creído, Señor, en la vida eterna que tú nos das cuando confesamos nuestros pecados a ti. Bendice, Señor, a tu pueblo, para que, aferrados a esta verdad, permanezcamos firmes. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos, Señor, de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Bendice, Señor, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén, hermanos. Pueden pasar y nosotros cantamos al Señor.